En directo, continuamos en este su programa favorito, 33 22 42 06 90. Escríbanos, repórtenos lo que pasa en su colonia o lo que quiere ver en esta pantalla, o si tiene dudas para nuestros expertos, ahora es cuando, porque en directo te asesoramos. Como cada viernes platicamos con el abogado especializado en derecho informático, Rodolfo Guerrero Martínez, inquieto, profesionista, joven y colaborador de esta casa universitaria. ¿Cómo estás? Mi querido amigo, ante tal presentación te saludo con muchísimo gusto a toda la audiencia a través de las plataformas digitales. Perfecto. Vamos, sí, porque también estamos en www.dgtv.com y la transmisión en nuestras diferentes plataformas y redes, que Celia Niño se la sabe mejor que yo. Por ejemplo, ya estaba ella diciendo que hasta está el canal 44, fíjate, en TikTok. Así es. He de confesar que nunca he utilizado esa red social, ya como que ya a estas alturas del partido meterse al TikTok como que no, pero si usted es de la chaviza y utiliza el TikTok, ahí también nos puede encontrar. Vamos a platicar precisamente sobre los dispositivos inteligentes y la privacidad, porque luego si no tenemos los debidos cuidados, los celulares, las tablets y las aplicaciones, todo se puede volver un dolor de cabeza. Pero te dejo la palabra, mi querido Rodolfo, que es a ti a quien queremos escuchar. No, muchísimas gracias, estimado Julio. A ver, vamos partiendo de lo primero, que es lo valioso que hoy por hoy significa defender nuestra privacidad. En hábitos tan cotidianos como el hecho de, llamadas telefónicas, el hecho de la toma de videos, denuncia ciudadana, videos, etcétera. Bajo ese contexto tradicional es el que quiero partir para ver cómo debemos de dimensionar nuestras acciones. Porque el día de mañana dices, a ver, yo tengo interés de que tal llamada, que es es una consulta tal vez con algún colega, un tema jurídico, un tema médico, un tema técnico, grabarlo, ¿no? Grabar la llamada. ¿Es legal o no es legal eso? ¿Es legal o no legal? Y también porque se ha dado ahí algunos jaloneos entre personas, porque alguien te llega y graba en la calle alguna bronca que está ocurriendo, también, por ejemplo, entre un policía o a veces una discusión entre parejas. Todo eso es legal, ya te voy ahora sí. Ahí están las preguntas. Captando, ¿verdad? Pero sí, por supuesto. Ya te interrumpí, comenzamos desde el principio. Para nada. Cuando hablamos de la privacidad, entonces eso es un concepto multidimensional. No solamente es el hecho, como lo hemos hablado en otras ocasiones, netamente informático o jurídico, también es psicológico y por supuesto que es social. Partiendo de eso y con la pregunta si es legal o no, en este ejemplo de la llamada telefónica, que yo te haga tipo de ejemplo, Julio, y yo la grabe, en ese sentido no sería un acto ilícito. ¿Por qué? Porque es un acto entre los dos que ya estamos teniendo a bien el hecho de la comunicación. Pero una cosa muy distinta es de que ese material yo lo difunda. Esa grabación que yo lo hice con el fin de escucharla posteriormente y demás por lujo de detalle de algo interesante, lo comparta a alguien más. O esa grabación pasa a un portal para que alguien más la pueda escuchar a su antojo. Es ahí cuando ya se tipifica un delito, que sabemos que es la de divulgar contenido multimedia en diferentes contextos, ¿no? Virtuales. Que eso, cuando lo organizamos en contextos que van laborales, de acoso, de cualquier otra variable de actos de violencia digital, pues entran en la configuración del delito de pornografía infantil. Pero también entra dentro de tal cual estás cometiendo o estás configurando el hecho de un delito informático, porque estás utilizando una aplicación para grabar la llamada o grabar un video de un portal web que no se te ha consentido para grabar, por ejemplo, esa videoconferencia o ese contenido exclusivo de una plataforma web. Tú estás utilizando una aplicación externa, grabas eso y lo pones en otro contexto para monetizarlo o causarle un terrible mal tanto a la empresa que debería tutelar ese contenido o ente gubernamental y a la persona física involucrada, el particular. Entonces, en ese sentido es en donde nos tenemos que centrar para ver el grado de la toma de decisión que debe tener una persona. El hecho del desconocimiento no me exime de la responsabilidad. Entonces, cada vez que yo tome cosas buenas, entre llamadas, cosas que son la denuncia ciudadana, por ejemplo, que no es ilegítimo, lo ilegítimo sería, en el caso del contexto de investigación, Julio, sería que la policía, dentro de un proceso de investigación,
tome una comunicación ajena a ese diálogo que tendría la autoridad con una persona cara a cara, sino a través de terceros. Yo obtuve ese material a través de terceros, no hay consentimiento, no hay autorización, porque ellos no presentaron una orden para poder tener injerencia en esas comunicaciones, en ese material. Entonces ya ahí sería un actuar ilícito, por ejemplo, de la policía, a diferencia de que hubiera contacto cara a cara. Y también en el contexto virtual, en donde si la persona no está facultada para hacer esas cosas, pues simplemente no las haga, porque entonces entraría en el supuesto, y dejé volando la idea, pero ahorita la aterrizo, del artículo 211 bis en el Código Penal Federal, lo cual dice que cualquier acto ilícito que se cometa bajo el uso de una infraestructura tecnológica se considera como un delito informático. Entonces, si tú utilizaste una app para captar una llamada, para captar un video, ponerlo en otros fines, teniendo en cuenta la vulneración que es a la privacidad de una persona, de una institución, y asimismo los secretos que hay de por medio en esa comunicación. Y estás recayendo entonces en una figura delictuosa dentro del andamiaje de lo informático. O sea, es un panorama de inicio bastante interesante para profundizar sobre qué tanto estamos distorsionando la legalidad de lo habitual con cosas que van más allá de nuestra comunicación hoy por los temas del teletrabajo y demás. Uh-huh. Sí, claro. ¿Cuántas veces no hemos visto en esta etapa de pandemia, que ya va para 2 años, que se filtra alguna conversación que estaba por el Zoom, por ejemplo, o por cualquier otra, Google Meet. El Google Meet, todas estas aplicaciones que es para hacer una videoconferencia o una charla entre varias personas, y toman ese pedazo y luego algunos se han convertido en noticia, incluso en los medios, otros en memes, se hace escarnio. Ahí pues entonces es ilegal hacerlo. Sí, por supuesto, porque a ver, está de por medio dentro de ese video, el cual no fue consentido, y en el cual también es importante decirlo, no hay dentro de una normativa específica, por ejemplo, una casa de estudios de una industria relativamente pequeña o grande, el hecho de que se especifique esta grabación no se podrá grabar, o si se está grabando es exclusivamente para nosotros, con tal temporalidad y con tal uso. Pero una persona, hoy por hoy lo que ha pasado, un estudiante graba desde su celular, lo pone y afecta la imagen, honra y buena fama de una persona. Y no ha consentido legítimo de decir, bueno, ¿y cómo acreditas la legitimidad cuando el contexto lo estás desvirtuando? Y cuando se pone bajo el contexto del estudio de un perito, esa evidencia. Porque a final de cuentas estamos hablando de evidencias digitales. Julio, bajo el análisis de un perito. Hoy por hoy no dimensionamos con todas sus letras lo que significa una evidencia digital, y todas las personas dicen, bueno, yo veo una fotografía, ¿es legítima? No, porque hay un análisis de fondo mucho más técnico a través de técnicas como lo es la técnica hash, para ver ese número que se presume tiene la imagen y en su copia es totalmente distinto. Por ejemplo, porque hubo un fotomontaje, algún diseño estético a través de otro programa como Photoshop. Entonces, ese tipo de cosas son bastante importantes para no menospreciar cada publicación, cada video y cada telecomunicación que tengas por las distintas plataformas. Vamos a la pausa, Rodolfo, claro que sí. ¿Te parece? Y seguimos platicando sobre este tema. La señal de todos. Privacidad y dispositivos inteligentes con el licenciado Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en Derecho Informático. A ver, querido Julio, cuando hablamos ahora en esta segunda parte de dispositivos inteligentes, tenemos que dimensionar para todo el público lo que es la Smart TV, los asistentes virtuales como es el caso de Alexa, o aquellos que vienen de Google o Facebook, ¿no? Uh-huh. Entonces, las personas alimentan todos los días estos mecanismos de inteligencia artificial porque le dicen, hi Siri, por ejemplo, ¿no? Y ya te responda, ¿qué necesitas? No, pues que me des el pronóstico del tiempo. Y dentro de esas palabras clave del hola, tema de lo particular o indicación, es cómo se activa la inteligencia artificial y tiene comunicación con lo que has pedido y deja un rastro de información que se almacena.
y que tú piensas que solamente es a través de la máquina y no trasciende en eso. Es una cafetera inteligente, no transmite más allá de la información que se supone que es ponerme mi café, pero realmente no es así. Transfiere ciertas palabras clave y ciertos contextos cada vez que uno habla en voz alta. Entonces las personas lo que están haciendo es alimentar cada vez más ese aparatito cómodo, inteligente, pero bastante negligente tu actuación, que hace que esa información pase a mano de terceros, que es la crítica que se hace por parte de nuestro órgano constitucional autónomo, que es el INAI, y emite recomendaciones sobre el IoT, Internet de las Cosas, para el auditorio. Esta interconexión, procesamiento, almacenamiento y transferencia de información de gadget a gadget, ¿no? O de, por ejemplo, un televisor a tu teléfono celular, de tu teléfono celular a un refrigerador, porque ahora todo es inteligente y no cuesta tanto como hace unos años. Entonces, el INAI dice, a ver, lo primero que debes de verificar dentro de un dispositivo que adquieras es la configuración. ¿Cómo está configurado? Porque el día de mañana me doy cuenta que donde está conectado este dispositivo no está bajo mi Wi-Fi privado, seguro, sino que agarró instantáneamente una Wi-Fi pública, porque probablemente donde yo vivo, y es un ejemplo, es a una zona de gobierno, ¿no? Y el Wi-Fi es gratuito, pero inseguro. Entonces agarra esa conexión, la cafetera inteligente, el refrigerador, la Smart TV, lo que sea, y de esa manera se convierte inseguro el artefacto, porque hay una lectura de alguien más que le interese. Así como cuando tú te conectas con tu teléfono, abres redes sociales y alguien más, desde la conexión de la Wi-Fi pública, puede acceder a tu nombre de usuario y contraseña. Pasa lo mismo con los artefactos inteligentes. Cada vez que uno tenga comunicación con este gadget y su televisor, también debe haber una configuración. Porque si no, el día de mañana ese televisor está pasando cosas a través, hoy por hoy ya están hasta habilitadas las webcams para que graben imagen y video que no has consentido, pero porque no has hecho la configuración, se activa tras una palabra clave, que puede ser un hola, que hayas hecho una llamada de repente y la televisión dijo, pues vamos a activar la videollamada. Y no pediste tú eso. Y esa información, ¿a dónde pasa? Pues a partir de la no configuración del equipo a manos de un tercero. Por eso el INAI te dice, checa la configuración, dónde está conectado, las políticas de uso de ese dispositivo, porque si no te convence, no lo compres, no lo adquieras. Tienes derecho a saber desde su compra o desde su presunta compra qué es lo que tú estás asumiendo cuando compras ese televisor. Y bueno, es que las políticas a lo mejor son demasiado intrusivas, supuestamente porque están a favor de tu comodidad como usuario. Siempre es la misma tesis romántica, ¿no? Con el interés de que tú te sientas bien cómodo y lleno de júbilo. Y finalmente hay un montonal de vulneraciones, porque esa información vale oro. ¿Qué información? Imágenes, videos, contextos de lo que tú haces normalmente de tu día a día. Eso es muy importante para que el auditorio sepa, hoy por hoy, dentro de que todo quieren que sea inteligente, las luces on, ¿no? Ya todas se prenden, off. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que cuidarlas hoy en día, y más para la cultura millennial y la generación Z, que están más que familiarizados, y yo me uno, obviamente, a todo el uso hoy por hoy de los gadgets y demás. Sí, claro, y son los que, bueno, iba a decir que son los que menos cuidados tienen, pero no, no es cierto. Eso era una visión adultocéntrica. Tampoco los adultos tenemos cuidado. La verdad que, ¿quién va a ver de veras las políticas y las condiciones de uso? Nadie las ve. Nadie las ve, y es porque existe esa mala práctica de tecnicismos jurídicos. En ocasiones son muy técnicos y no se hacen amigables para que tú y yo lo podamos entender sin tener ningún conocimiento sobre el aparato o alguna normatividad en temas muy precisos de seguridad de la información y comercial que hay entre industrias, ¿no? Que en esto va un caso como anillo al dedo. Hoy por hoy vemos este caso que yo lo voy a denominar tecnología versus tecnología. ¿Qué quiere decir? Hace no tanto vimos que se aplica dentro del nuevo modelo del iPhone de Apple lo que es una política de transparencia con el usuario.
lo cual deja en desventaja y en cierto enfado o molestia a las compañías como Google, como Facebook, entre otras, por el hecho de su modelo de negocios, que es muy intrusivo y que el usuario dice, pues está invadiendo mi privacidad, ¿no? Va contra mi privacidad. Según estudios de IBM, nos dice que 9 de cada 10 personas tienen duda de lo que se hace con sus datos. Y con justa razón, por todo lo que hemos hablado en estas colaboraciones. Entonces, lo que pasa es que Apple con esto se quiere poner a la vanguardia del defensor y el garante de la transparencia para decirles a las aplicaciones hoy por hoy, oye, pero nosotros no estamos haciendo nada malo, estamos haciendo todo lo necesario de lectura de información según a lo que tú le das clic, a lo que tú checas, al nivel de tiempo que pasas en determinada página. Pero eso no significa que el día de mañana yo sepa dónde vives, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parcialmente eso es cierto y no, porque también está el dato sensible de la geolocalización, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que hacen que las industrias tuvieran que modificar todo. Hoy por hoy nos encontramos en una disyuntiva de a quién creerle, Julio. Por eso debemos de fijarnos en los detalles. Yo siempre digo que fijarnos en los detalles es parcialmente dar la respuesta de lo que es a favor de nuestra prevención en el ciberespacio. Entonces, pues sí, es un tema bastante abundante. En este caso, bajo la recogida de datos, nos encontramos hoy que la tendencia de las industrias tecnológicas como Apple, como el precursor, Facebook y Google, como los que están configurándose a esta nueva estrategia de mercado que ha puesto en la agenda Apple, pues es para que el emprendedor pueda hacer las cosas mejor, con una ética mucho más robusta, que el usuario no salga perjudicado y que su privacidad esté defendida, esa es la tesis, y bueno, que al final todos nosotros podamos ir bajo otra ruta, que es la que se exige. Y yo creo que el tema que va a seguir a todo esto con la inquietud del auditorio va a ser hablar en el contexto local de los derechos ARCO, después. Sí, claro. Pero este es un caso que yo pongo para que vean que la tendencia hoy por hoy es esto, que no le sorprenda a nadie que nos esté viendo en estos momentos cuando adquiera un teléfono y tenga esta aplicación de la transparencia en Apple, porque es la tendencia que está viniendo. Está en inicios, pero conforme pase el tiempo va a tomar más poder y vamos a ver si verdaderamente la tesis principal de la privacidad, proteger la privacidad, ¿es cierto o solamente fue una estrategia demasiado maquiavélica sobre el aspecto de la publicidad aplicada bajo la fachada de proteger tu privacidad? Sí, claro, un marketing ahí que con diferentes objetivos ocultos. Y oye, mi querido Rodolfo, y también hablando de invasiones a la privacidad y también con dispositivos que a lo mejor ya no es tanto del ciberespacio, pero sí llegan, vemos cómo en las redes sociales se han colado todo tipo de videos, por ejemplo, algunos de relaciones furtivas en un baño público. Ahí había una cámara. Quizás eso no es un celular, pero había una cámara de seguridad ahí y los grabó y lo agarran y lo empiezan ahí a difundir. O la otra, que es la misma gente, la que ve algo en la calle, una pelea, etcétera, y graba y lo sube, ¿no? O a una pareja que se encuentra, etcétera, ¿no? Ahí, obviamente también eso es ilegal, ¿no? A ver, sí, bueno, en principios tiene que tener autorización, por ejemplo, si se trata de una gasolinera, una farmacia, una tienda de conveniencia, un banco o en este caso oficinas de algún ayuntamiento a lo largo del estado de Jalisco, por ejemplo, que tenga videocámaras, ¿no? Este mecanismo de videovigilancia, mejor dicho, para que de esa manera se cuide, que todo esté bien, no se perjudique el bien inmueble, por ejemplo, y que puedan servir para alguna investigación que la autoridad pues diga, oye, sucedió tal asesinato, sucedió tal secuestro, robo. Entonces utilizar eso bajo ciertos oficios, a manera formal y puedas dar con un mejor resultado de la investigación. Eso por un lado. Por el otro, no hay que olvidar que en el sexenio pasado con Aristóteles Sandoval se emitió un reglamento o se trabajó un reglamento especial de cámaras de videovigilancia. Entonces en se dice cuáles son los permisos y obviamente rubros a cumplir para que no se considere como pues una invasión a la privacidad, porque no has pedido el consentimiento de las personas. Pero insisto, siempre y cuando para qué se va a utilizar esa información y para qué es lo que puede servir,
Es una evidencia digital a final de cuentas, pero que tiene que ser autorizada por la entidad gubernamental y que además debe de tener los protocolos de seguridad de la información. ¿Qué quiere decir esto? Debe haber integridad de la información, debe haber autenticidad y también debe haber esto que tú y yo estamos hablando, que es la confidencialidad. Entonces, yo diría que ese panorama es el que debe checar el vecino cuando algo le molesta e ir directamente al ayuntamiento, que se presume es la autoridad, que podría decir, oye, tal vecino está invadiendo la esfera de todos porque no sabemos qué se está utilizando de ese material y queremos saber si tiene los permisos para hacer esto, tiene las autorizaciones y tiene los protocolos adecuados. Eso es lo que debe hacer un vecino, por ejemplo. Perfecto, sin duda. Ahí está entonces, si hay esas cámaras en su colonia, es lo que se le recomienda por parte de nuestro especialista. Aquí están apareciendo sus datos. Él es Rodolfo Guerrero Martínez, especialista en Derecho Informático, que por cierto, alguna de nuestras televidentes que tenía por ahí una situación, ya la atendió nuestro especialista. Te agradezco mucho. No, con esa muchísimo labor social. gusto, con muchísimo gusto. Además, si me permites hacer el comercial, yo los invito a todos los interesados en estos temas de cuidar nuestra privacidad a 2 eventos gratuitos totalmente, organizados de manera iberoamericana por el Observatorio Guatemalteco de Delitos Informáticos, que es un aliado de Coffee Lawyers, y aparte yo soy uno de los ponentes, tanto el día sábado como el día domingo a través de YouTube. Todos los informes y cuestiones de inscripción básicos a través de la página que están viendo aquí de Coffee Law. Ahí los esperamos sábado y domingo de esta semana. Muy bien, muchas gracias, Rodolfo. Importante, porque el caso que nos llegó aquí y que atendió el licenciado tenía que ver con una persona que llevó a arreglar su celular y le robaron ahí imágenes de su credencial de lector. Y no, hombre, quedó endeudado el pobre muchacho por no tener este cuidado de su privacidad. Es muy importante, no lo echen saco roto. Gracias, Rodolfo. Gracias a ustedes. Aquí en directo estamos a la orden. Ya dijo. Nos vemos entonces en un ratito después de la pausa.